¿Cuáles son los desafíos y retos que le queda a la educación a distancia? Y bueno, la democratización en términos de aumentar la matrícula, su cobertura y la calidad de la propuesta. No lo hacen los medios, digamos, la tecnología, sino que está directamente referida a la selección de los contenidos que hacen los docentes, a la propuesta de actividades y también a los diseños de los materiales. Hablaba de que la Ley Federal de Educación establecía 5 niveles y 5 niveles y ciclos que formaban parte de la estructura formal del sistema educativo. Y bueno, la nueva ley establece 4 niveles de educación inicial, primaria, secundaria y superior. Aclaro que la educación cuaternaria en la Ley Federal de Educación se refería a las ofertas de posgrado que tienen que ver con las especializaciones, las maestrías y los doctorados. Hoy ese tipo de educación, digamos, está incluida dentro de lo que sería la educación superior universitaria. Las modalidades o regímenes especiales establecidos ya en la Ley Federal, hoy, digamos, se consideran, se siguen considerando en un lugar especial la educación que se brinda a las personas con otras capacidades que por diversas causas, sean permanentes o transitorias, no pueden beneficiarse, digamos, de la estructura formal y que necesitan ofertas diferenciadas, que tengan en cuenta el aspecto integral de la personalidad, con propuestas flexibles. La educación artística está referida a los diferentes lenguajes artísticos con los que se complementa la educación formal, por eso esta educación artística está pensada para hacerse simultáneamente, digamos, cursando digamos, los estudios dentro de uno de los niveles de la estructura del sistema educativo formal y simultáneamente digamos, cursar esta propuesta en los diferentes lenguajes artísticos. Lo mismo pasa con la educación técnica, vinculado con la formación preprofesional y la formación profesional, es decir, que los contenidos de estos lenguajes artísticos o de la educación técnica se articulan con los contenidos de la estructura del sistema formal. Y la educación permanente de jóvenes y adultos se refiere a la posibilidad de que los jóvenes puedan seguir estudios superiores y puedan insertarse laboralmente. Pero hoy se replantea esta formación destinada a los jóvenes y a los adultos en términos de educación permanente, porque el precepto básico de la educación es que ésta nace y muere con el hombre. Por lo tanto, hasta los últimos días de una persona se puede recibir educación formal, ¿no? Como un servicio concretamente. Bueno, la educación rural, que sí ya la establece la nueva ley, está destinada para los distintos niveles obligatorios del sistema educativo, el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. Y bueno, y esta educación es de alguna manera a través del Consejo Federal de Educación, en el que intervienen las diferentes autoridades de la ciudad, de todas las provincias del país, la ciudad de Buenos Aires, acuerdan cuáles son las escuelas rurales y bueno, digamos, las características que les son propias a estas escuelas, y básicamente destacando la necesidad de brindar educación a la población radicada en estas zonas rurales, acorde a sus necesidades. La educación intercultural y bilingüe se refiere al derecho constitucional que tienen la población indígena de recibir una educación integral, una educación en la que se respete sus pautas culturales, se preserve la lengua y, digamos,
y también se contribuye a una formación plena de estas personas. La educación en contexto de privacidad y de libertad está referida a las personas que están inmersas en contextos de encierro. En realidad este tipo de educación no admite ninguna limitación, ninguna restricción vinculada con la situación de encierro, sino que es ofrecida a cada persona desde el mismo momento que ingresa a este organismo. Y bueno, la educación domiciliaria y hospitalaria está referida a aquellos alumnos que por razones de salud no pueden asistir, digamos, regularmente a clase por un periodo de 30 días o más. Bueno, vamos a pasar a lo que ya serían las dificultades que ha tenido la Ley Federal de Educación, digamos, como plataforma para pensar en la sanción de una nueva ley, ¿no?, que mejorara el estado del arte en nuestro país. Entonces, esta ley, digamos, si realmente los cambios que propuso esta ley, como la obligatoriedad de la sala de 5 años, la extensión de la obligatoriedad llevada al tercer ciclo de educación general básica y bueno, uno de los grandes problemas fue el financiamiento, justamente, porque eso trajo como consecuencia que no se pudieran hacer las inversiones necesarias que requería la educación de acuerdo a lo que proponía la nueva ley, es decir, más salas, más aulas, más escuelas, o sea, una inversión en términos de infraestructura educativa importante, y también una suerte de capacitación a los docentes, en términos de que a los docentes de las escuelas primarias se les adjudicaba otra misión, digamos, poder enseñar a niños, digamos, que tenían que recibir una formación disciplinar más profunda, como de la secundaria, cuando estos docentes habían sido formados para la educación primaria. Entonces se requería una capacitación fuerte en este sentido. Lo mismo para los docentes que de las escuelas secundarias, que tenían que recibir a alumnos, digamos, con menor edad. Bueno, también el problema es que su formación inicial y básica estaba, digamos, pensada para alumnos mayores, digamos, para adolescentes. Entonces, estos docentes carecían quizás de la formación psicológica para entender a estos alumnos. Entonces, esto ameritaba una capacitación, una inversión en capacitación importante. Bueno, y el otro gran problema, entre otros, fue la implementación de los contenidos básicos comunes, porque a los 6 meses que se lanzara la primera edición, digamos, la primera versión de los contenidos básicos comunes, se cambia, digamos, hacia una segunda versión. Entonces el país de golpe tenía un mapeo distinto, ¿no? Podíamos hablar de un mapeo distinto. Provincias que se manejaban con una primera versión de los contenidos básicos comunes y otras con la segunda. En realidad esto también trajo como consecuencia, digamos, los diferentes tiempos que se implementó, no solamente esta reforma curricular, sino todos los otros aspectos que involucró, digamos, el cambio de estructura, ¿no?, del sistema educativo, digamos, que trajo también problemas de fragmentación curricular. Bueno, y que en algunos pedagogos también lo traducen estas dificultades
lo que sería la edición de textos que no fueron, digamos, realizadas en mayor medida por el Estado, es decir, toda aquella bibliografía que se debía producir para poder poner en marcha este nuevo sistema educativo, ediciones, capacitaciones que debían estar en manos del Estado, bueno, se dejó un poco librado a la suerte de las editoriales, de las asociaciones privadas, y bueno, y esto produjo un fenómeno que metafóricamente se lo conoció como bulimia docente, es la compulsión a capacitarse por fuera del Estado debido a esta anorexia presupuestaria que tenía el Estado.